En el programa de la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires está en línea un maestro de la Escuela Pública, el compañero Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y candidato a diputado por la lista de Unidad Ciudadana. Compañero Hugo Yasky, ¿cómo le va? Lo saluda Leandro Vecino. Estoy con Mariano de Negris y Ariel Velázquez en el piso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hugo, la primera pregunta se impone, es de rigor, su análisis de el desarrollo del proceso electoral del domingo. Y creo que es una elección en la que 2 de cada 3 bonaerenses, como lo planteó Cristina al final de esa jornada, expresaron su rechazo a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional y que tiene como representante a la gobernadora Vidal, una provincia donde la desigualdad y la pobreza han crecido sistemáticamente, el lugar quizás donde la angustia del desempleo y la falta de respuesta a necesidades básicas como la alimentación y la posibilidad de acceder a la energía se muestran con la mayor crudeza. Y por otro lado, es positivo porque de esas 2/3 partes de la ciudadanía, la mayoría respaldó la propuesta de Unidad Ciudadana, la mayoría votó la lista que encabeza la compañera Cristina Kirchner, y esto nos deja bien parados, expectantes, para ir a la elección de octubre a construir un triunfo electoral que signifique activar una cuenta regresiva hacia la reconstrucción de una propuesta política que nos permita retomar la senda de políticas públicas que garanticen salario digno, empleo, que garanticen vigencia de los derechos humanos, que resuelvan temas vitales que tienen que ver con las condiciones de vida, barrios, etcétera. Hugo, recién analizábamos esa descripción que vos hacés y que tuvo que ver con la distribución del voto. En Provincia de Buenos Aires, los sectores del conurbano fueron los que más acompañaron la propuesta de Unidad Ciudadana y más rechazaron además a Cambiemos, y eso es similar al Gran Rosario y la ciudad de Rosario, donde también fueron sectores golpeados por la desocupación. ¿Cómo se hace para abordar el desafío de llegar también a aquellos otros lugares que no han acompañado todavía a Unidad Ciudadana o que le dieron inclusive un 35% en todo el país de votos a un proyecto que finalmente tampoco los va a incluir, ¿no? Y creo que eso es una tarea que, entiendo yo, necesariamente nos plantea en primer lugar la necesidad de garantizar el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Creo que claramente la nave insignia, la figura emblemática de la nave insignia es justamente quien encabeza nuestra lista en la provincia de Buenos Aires. Creo que un proyecto nacional que tenga que ver con la inclusión social, que tenga que ver con ponerle límites a la voracidad de los grupos financieros, que tenga que ver con resguardar la soberanía nacional, con recuperar la creación de empleo a partir de darle garantía de sustentabilidad a las pymes, un proyecto nacional que otra vez apueste a la educación, a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo de la cultura. Necesariamente se tiene que plantear también con la participación de los sectores medios. Es verdad que el voto solamente de los sectores más castigados no alcanza, hay que ir a la búsqueda de los sectores medios, y para eso creo que hay que tener una propuesta que sea capaz de desenmascarar un discurso según el cual la posibilidad del crecimiento económico, la posibilidad de satisfacer las necesidades de aquellos que hoy sufren, se demora porque
no se avanzó suficientemente en la desregulación laboral, se demora porque no hubo una reforma laboral, porque el costo laboral es alto, se demora porque el Estado todavía gasta mucho dinero en atender necesidades sociales. Me parece que hay que desnudar ese discurso y demostrar que en realidad, mientras la especulación financiera sigue existiendo como hasta ahora, cada vez vamos a tener un Estado con menos recursos y una sociedad con menos empleo, menos perspectiva para los hijos. Y creo que, bueno, en ese debate vamos a estar recorriendo la provincia de Buenos Aires en los próximos meses. Hugo, se plantea desde los medios hegemónicos la agenda post-paso. El día lunes lo estábamos viendo acá, Clarín, y por decir un medio, digamos, de los tantos, planteando las 3 reformas, como que Macri no esperaría octubre, sino que ya avanzaría intentando una reforma laboral, previsional e impositiva. ¿Entendés que esto lo hace desde cierta fortaleza en el resultado electoral? ¿Y cuál va a ser la respuesta del movimiento obrero? Hoy estábamos viendo que empieza a ponerse en duda la movilización del 22 de agosto. Han salido los gremios de la Corriente Federal a ratificarla y hay que ver qué pasa ahí en la CGT. Desde el lado de la CTA y desde nuestro lado, digamos, ¿cómo estaríamos empujando, digamos, a la confrontación con estas 3 reformas que apuntan a cambiarnos la vida a todos los argentinos? Yo creo que no lo fortaleza el resultado electoral, que no es tal, porque la verdad que simplemente con una artimaña fraudulenta han logrado hasta ahora dejar en vilo a la ciudadanía y dejar en suspenso lo que todos sabemos que ocurrió, que es que ganó la elección la lista de Unidad Ciudadana. O sea que en el principal distrito han tenido una derrota electoral. Seguramente algunos dirán, bueno, hay que esperar que termine de contar los votos. Es que justamente los votos no se terminaron de descontar para evitar el efecto de tener que salir a explicar por qué en el principal distrito sufrieron una derrota electoral. Creo que en ese sentido, si van a apurar estas medidas para antes de octubre, lo cual sería contraindicado desde el punto de vista de la conveniencia electoral, es porque lo están apretando Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la propia OCDE, que pocos días antes de las elecciones mandó a su representante aquí a reclamar esa reforma. No creo que sea el mejor momento para el gobierno, le va a rebotar en contra, porque son reformas de neto contenido antipopular, las 3, sobre todo la reforma laboral y la previsional. No creo que se animen a hacerlo, pero si lo hacen está claro que no es porque se sienten fuertes, sino porque están presionados por los que de alguna manera les han permitido endeudarse como se endeudaron y por otra parte lo siguen sosteniendo. Hugo, una consulta en relación a la perspectiva, al mirar para adelante a partir de algunos hechos que ocurrieron desde que asumió el gobierno el ingeniero Macri. La CTA de los trabajadores ha tenido en estos 19 meses actitudes de hacer lo posible por unificar los reclamos del movimiento obrero, trabajando y movilizando con algunos compañeros que tal vez no son tan cercanos desde lo ideológico, desde lo práctico, pero que sí son afectados por las políticas que lleva adelante Cambiemos. Esto que se ha visto, que se ha insinuado y que ha aparecido desde el sindicalismo, ¿hay alguna chance, alguna perspectiva de que pueda replicarse desde lo político partidario? Digo, algunos compañeros leían los resultados del domingo y decían, bueno,
si hubiese sido una interna abierta, una PASO entre Cristina Fernández, Florencio Randazzo y Sergio Massa, se obtenía un 55% de los votos. Digo, más allá de lo particular de cada uno de estos referentes políticos, ¿se puede pensar en trabajar en ese sentido? Yo creo que no, porque todo el armado político de Sergio Massa es para tratar de liquidar la perspectiva de lo que representó y representa el kirchnerismo a futuro. El armado de Sergio Massa es para constituir un polo de alternancia que mantenga los lineamientos de las políticas que los grupos de poder a nivel internacional y los grupos de poder local, fundamentalmente el sector financiero, los dueños de las compañías energéticas, las multinacionales ojeras, quieren que sea el cambio cultural que pregona Mauricio Macri. Hay sectores como Sergio Massa que están convencidos de que ese cambio cultural se tiene que dar en la Argentina, de que no se puede seguir en la antinomia de lo que son los gobiernos que representan al neoliberalismo a ultranza y el proyecto popular que trata de sostener las reivindicaciones de los sectores populares, la presencia del Estado, la vigencia de la educación pública, de la inversión social, etcétera, etcétera. Lo que representa más es el intento de quebrar por dentro a ese movimiento, y eso explica la persistencia, esa manera casi pertinaz de sostener, hasta lo hizo el día en que se anunció el resultado electoral, poner de manifiesto y remarcar que ellos luchan para liquidar lo que él denomina la vuelta al pasado, que es una gran mentira, porque en realidad si hay algo que tiene que ver con el futuro es la propuesta de unidad ciudadana. Nadie vuelve al pasado, además, porque eso no sucede ni en la vida de las personas ni en la historia, no hay manera de volver al pasado. Si uno vuelve un tiempo en el futuro, en el que las cosas seguramente no van a ser iguales que en la primera presidencia de Néstor o en la de Cristina. Va a haber condiciones, circunstancias políticas y alianzas distintas, pero en la búsqueda de sostener un proyecto popular. Lo de Massa no pasa por ahí, por eso que hacer uno puede hacer una interna con sectores dentro de un mismo proyecto pueden ofrecer una variedad de candidatos o de propuestas, pero acá no hay un mismo proyecto. Yo creo que ahí hay alguna gente por ahí se confunde, pues si no sería voluntarismo. Y lo de Randazzo creo que fue una decisión que no entiendo que tenga motivos, no se explica desde lo político lo de Randazzo. Creo que ya cuando pase el tiempo y se desclasifiquen algunos documentos nos vamos a enterar de por qué Randazzo tomó la determinación que tomó, alentado por los mismos sectores de poder que hoy son despiadados para describirlo como una especie de pellejo vacío que quedó al costado del camino. Lean La Nación o Clarín, de hace un mes y medio, en el que Randazzo era una gran figura de la política y del kirchnerismo, y hoy hablan de él como de una especie de ególatra que se mira al espejo y en lugar de ver lo que realmente es, ve a una persona de un volumen y una brillantez que no tienen. Ese trato despiadado quizás nos dé el indicio de cuáles fueron los sectores que lo pararon a Randazzo ahí. Y con esto no estoy descalificando a quienes lo votaron, por el contrario. Creo que nosotros tenemos que darnos la tarea de ir por el voto de la gente que cree en el proyecto popular, que cree en el peronismo, que cree que hay que enfrentar a la oligarquía de este país. La mayoría de ellos
nos expresa ese 5% y probablemente haya también algunos votos que podamos ganar de lo que está con Massa. De ahí tendremos que construir el triunfo electoral que vamos a trabajar para octubre, pero no creo que sea entrando en confundiéndonos con el espejismo de que Randazzo y Massa pueden llegar a ser parte de un mismo proyecto. Si no, ojalá, pero a veces es distinto lo que uno quisiera, la expresión de deseo, a lo que es la realidad. Haciendo docencia en radiográfica, el maestro Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Hugo, muchísimas gracias por su tiempo y por participar en el programa. Abrazo grande y lo mejor de acá en adelante. Hasta luego, buen día. En el